Hola, buenas tardes. Esto es el ciclo de capacitaciones virtuales de la Biblioteca del Congreso de la Nación y Contacto Ciencia. En el día de hoy, nuestra charla corresponde al ciclo de comunidades educativas. Mi nombre es Florencia Sicone, yo soy lingüista eh, y voy a hablar sobre la diversidad lingüística en la escuela y en la casa. Bueno, antes de empezar quería contarles un poco cuál es el trabajo de los lingüistas. A veces se cree que los lingüistas hacemos una función prescriptiva sobre las lenguas y las formas de habla. En realidad los lingüistas nos dedicamos a estudiar las diferentes formas de habla, las diferentes lenguas y variedades, considerando que todas tienen un valor expresivo único, cada lengua puede expresar y cada forma de habla y cada variedad tiene una riqueza que es única y que es muy valiosa, y no hay formas buenas y malas de hablar, correctas o incorrectas. Eso corresponde más a, digamos, a cuestiones políticas o ideológicas sobre las lenguas, sino que, bueno, todas tienen un valor expresivo que es único. Y un poco la charla de hoy va a hablar sobre eso. Entonces vamos a hablar sobre el lenguaje, los derechos lingüísticos en tiempos de pandemia, y cómo enseñar, cómo aplicar estos conocimientos y esta perspectiva a la enseñanza de las lenguas o la enseñanza en general en el aula, en este contexto, en el aula virtual, ¿no? Y pensar un poco, voy a compartir con ustedes algunas prácticas innovadoras que desarrollamos en el marco de un proyecto de extensión de la Universidad de Buenos Aires, bueno, que solamente son una propuesta que, digamos, para mostrar algunas experiencias que pueden tomarse, ¿no? O transformarse también. Entonces, bueno, un poco quería comentarles eh, esta idea de la diversidad lingüística. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la diversidad lingüística? Así que, bueno, les voy a mostrar en la pantalla una transmisión, un PPT. Cuando hablamos de diversidad lingüística podemos hablar de distintos niveles. Un nivel puede ser el más evidente y el que generalmente más percibimos, es el de las distintas lenguas. Eh, Otro nivel sería dentro de una misma lengua, lo que uno considera una misma lengua, diferentes variedades de una misma lengua que pueden corresponder a variedades regionales, que es lo que se llama los dialectos, o pueden corresponder a variedades que tienen más que ver no con una cuestión geográfica, sino con una cuestión más social o diferentes grupos culturales, ¿no? En ese caso se habla de sociolectos eh, o distintas formas de habla dentro de un mismo grupo incluso, ¿no? Ese sería como otro nivel, es decir, dentro de una misma variedad de una misma variedad, de una misma lengua, en un mismo grupo social o incluso en una misma familia, diferentes formas de habla que se adaptan a distintos registros. Por ejemplo, no es lo mismo, digamos, estar manejando un registro formal, público, del ámbito de lo público, que un registro informal o del ámbito de lo privado. Estoy tratando de poner la presentación. Ahí. Entonces, un poco hoy nos vamos a referir a todas estas variables que tienen que ver con la diversidad lingüística, que evidentemente también se hacen evidente digamos, uno lo puede ver en un grupo educativo, ¿no? En la escuela, en el aula físicamente hablando o en el aula virtual, en la educación se ponen en juego todas estas formas de habla, toda esta diversidad lingüística, y la escuela evalúa esas distintas formas de habla, ¿no? Algunas las evalúa como correctas y otras generalmente las evalúa como incorrectas. La idea es pensar que en realidad no hay formas correctas o incorrectas, sino partir de la valorización de todas las formas de habla. Entonces, cuando hablamos de diversidad lingüística, ¿cuál sería? Un poco nos vamos a referir a la diversidad lingüística, en particular en la Argentina. La diversidad lingüística es un fenómeno, por supuesto, mundial. Generalmente se tiende a creer que los contextos monolingües, donde hay una homogeneidad, son los más habituales, cuando en realidad en el mundo es más habitual un contexto heterogéneo, un contexto multilingüe o plurilingüe, y la Argentina ha construido una identidad nacional
basada en la idea de una homogeneidad lingüística que en realidad es una construcción imaginaria, que no es tal, ¿no? Y que se ha ido deconstruyendo en los últimos años, y que donde la escuela tiene un factor fundamental en esta construcción de este imaginario de uniformidad, ¿no? A eso nos vamos a referir después. Pero vamos a pensar ahora cuál es la diversidad lingüística en Argentina en el momento actual. Bueno, por supuesto, la lengua, tenemos una lengua que es la lengua oficial nacional, que es el español en su variedad estándar, después me voy a volver a referir a esto, como una variedad de la normativa culta, digamos. Pero además hay otras lenguas que se hablan en la Argentina, las lenguas preexistentes al momento de la colonización, que son las lenguas indígenas. A veces se cree que son pocas las lenguas indígenas que se hablan en la actualidad de la Argentina, pero la realidad es que es bastante numerosa, digamos, todavía se hablan en la Argentina alrededor de 18 lenguas indígenas, de las 35 que se hablaban antes de la conquista. Esto da cuenta de una política de exterminio, no solamente física, sino también simbólica, y de minorización de estas distintas lenguas, ¿no? Que también muestran, vamos a ver, la riqueza expresiva que relacionada con estas lenguas y con estas formas de expresión. Dentro de las 18 lenguas indígenas que se hablan en la actualidad, este mapa representa más o menos las regiones donde hay mayor presencia de las lenguas originarias. Hay presencia de las lenguas originarias en el sur de la Argentina, en el norte, en el noroeste, en el NEA, digamos, pero también en las grandes ciudades, porque un proceso que ha tenido lugar en los últimos años es que debido a los desmontes, a las pérdidas de las tierras, a la imposibilidad de muchos pueblos de seguir sosteniendo prácticas culturales y sociales más tradicionales, se ven obligados a migrar a las ciudades, y por lo tanto también hay presencia de las lenguas indígenas en las grandes ciudades, en Buenos Aires, por ejemplo, en Rosario, en La Plata, bueno, hay en las distintas grandes ciudades de nuestro país, hay una variedad, una riqueza de presencia de las lenguas originarias. De estas lenguas originarias, de las 18, estas lenguas se agrupan en 7 familias lingüísticas. Las familias lingüísticas este concepto corresponde al agrupamiento de lenguas que de alguna manera descienden de una lengua en común y por lo tanto están emparentadas, tienen elementos, digamos, similares, así como el español es una lengua que está emparentada con el portugués. Por ejemplo, no sé, el com es una lengua que está emparentada con el mocoit o mocovit y el pilagá, ¿no? Pertenecen a una misma familia lingüística. Bueno, de estas 18 lenguas podemos identificar 7 familias lingüísticas distintas, y también las lenguas originarias están en distintas situaciones de uso, digamos, justamente porque por las políticas de invisibilización y de persecución y de discriminación hacia el uso de las lenguas indígenas, en la actualidad muchos hablantes de las lenguas indígenas, en algunos casos, cada vez utilizan menos esa lengua para utilizar más la lengua hegemónica, que es el español, y por lo tanto, en general, la mayoría de los hablantes de las lenguas originarias son hablantes bilingües, es decir, utilizan la lengua originaria y el español, y en algunos casos ese uso no es equilibrado, sino que a veces tienen un mayor dominio de la lengua originaria con respecto al español, o a la inversa, un mayor dominio de la lengua del español con respecto a la lengua indígena. Es decir, que debido a los procesos, digamos, de minorización o de retracción de las lenguas, en muchos casos estas lenguas están dejando de transmitirse a las nuevas generaciones, en algunos casos. En otros casos hay pueblos que están atravesando un proceso de recuperación de sus lenguas y de revitalización de las lenguas, como el caso, por ejemplo, del mapudungún, o de la lengua huarpe, que es una lengua
que se hablaba tradicionalmente en la zona de la provincia, de la actual provincia de San Juan y Mendoza, y que en algún momento dejó de transmitirse de una generación a otra. Aparentemente la lengua había dejado de utilizarse, pero en la actualidad las comunidades huarpes están, digamos, de alguna manera tratando de recuperar esa lengua que había dejado de hablarse casi durante 100 años, ¿no? Y están en un proceso de reconstrucción de su lengua, ¿no? Entonces, bueno, estas comunidades, por ejemplo, quienes pertenecen al pueblo huarpe, no tienen al huarpe como una lengua materna, sino que su lengua materna es el español, pero están en un proceso de recuperación y de reconstrucción de la lengua huarpe, ¿no? En otros casos, hay lenguas que tienen una gran vitalidad, como el wichí, que tiene alrededor de 40.000 hablantes, y muchas lenguas que esto es una cosa importante, no necesariamente no siempre hay una relación entre una lengua originaria y un pueblo originario y la pertenencia a una comunidad indígena. Hay lenguas que son lenguas indígenas, pero que en la actualidad son habladas por personas que no se identifican o no pertenecen a un pueblo originario, como es el caso, por ejemplo, del guaraní correntino en la Argentina, el guaraní paraguayo y el quichua santiagueño. Digamos, las personas que hablan estas lenguas y que tienen muchísima vitalidad, son lenguas muy vitales, no, se le dice que son, en algunos casos se dice que son lenguas, digamos, por ejemplo, en el caso del guaraní se habla de un guaraní criollo porque es un guaraní hablado por personas que no necesariamente se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena. Otra de las lenguas, digamos, otro grupo de lenguas que se hablan en Argentina son las lenguas de migración. Digamos, en esta foto yo represento a lo mejor las migraciones más contemporáneas, ¿no? Las que tienen mayor representatividad en la actualidad, pero en realidad nuestro país tiene toda una tradición migratoria, ¿no? Incluso uno podría pensar, bueno, el concepto de migración, digamos que es un concepto moderno que tiene que ver con el hecho de que una persona, la inmigración, una persona se movilice cruzando una frontera política, ¿no?, que establecen los distintos países. Digamos, en América Latina las fronteras se fueron estableciendo de manera bastante tardía con respecto a otros países o países europeos, y cada país fue constituyendo o intentando construir una identidad nacional vinculada a determinadas lenguas, o una lengua generalmente que era la lengua de los colonizadores. Entonces uno podría pensar que en realidad el español es en América, en todo el continente americano, como el portugués o el inglés, son lenguas que migraron, digamos, vinieron de otros lugares para digamos, por supuesto desde una perspectiva colonizadora, ¿no? Colonizaron esos otros pueblos que vivían en América e impusieron estas lenguas como lenguas hegemónicas, pero son lenguas que no eran originarias de estas tierras, ¿no? Pero también con la colonización no solo llegaron a América las lenguas europeas, sino que, por ejemplo, también producto de las migraciones forzadas que llegaron a América a través de la esclavitud de personas traídas de África, también América recibió influencia en general de lenguas africanas, que quizás son las que menos se han estudiado, ¿no? Sobre todo en nuestro país no hay casi registros de esas lenguas, pero sí ahora vamos a ver que hay algunas palabras, uno puede rastrear en las variedades de español de la Argentina, que han tenido un impacto en nuestra forma de hablar actualmente el español, las distintas formas. Pero voy a volver a esta pantalla para agregar que hay hay distintos momentos migratorios, y de alguna manera las lenguas las lenguas son como una especie digamos, de elemento que absorbe todas esas influencias históricas, ¿no? Dejan sus huellas, estos movimientos migratorios han dejado sus huellas en las formas en las que actualmente hablamos en nuestro país. Y entonces, bueno, podemos pensar en otro momento migratorio, que es el que se dio en la etapa del fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Donde la Argentina llevó adelante una política migratoria, ¿no? Para traer
habitantes que provenían de Europa, y que, bueno, en esa etapa han llegado a la Argentina hablantes de múltiples lenguas, que venían principalmente de Europa, pero también de otros lugares de Asia. Por ejemplo, bueno, las que más conocemos son las diferentes variedades que se hablan en España, como la lengua gallega, el vasco, pero también las distintas variedades del italiano que llegaron y que dejaron también sus huellas en las formas de habla actual. Pero también, por ejemplo, la lengua, el polaco, no sé, el armenio, digamos, las lenguas, los galeses, que también han traído sus lenguas quizás en una etapa previa, pero que también, digamos, son lenguas que han circulado por estas tierras y que también fueron dejando sus huellas. La mayoría de estas lenguas no se han conservado, digamos, las personas que llegaron a la Argentina, los que eran inmigrantes de estos lugares, en la mayoría de los casos no no mantuvieron su lengua de una generación a otra, sino que justamente por una política asimilacionista que adoptó la Argentina y de integración, esas personas adoptaron el español o el castellano como su lengua materna, pero han dejado también sus huellas en estas formas de habla, ¿no? Y por último, las migraciones más recientes que empiezan a ser más visibles, en realidad son migraciones que muchas de ellas fueron constantes a lo largo de todo el siglo XIX también, que son las migraciones que provienen de países de la región, como por ejemplo migraciones que provienen de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Brasil, de Uruguay, y también las migraciones asiáticas, como la llegada de coreanos y chinos a la Argentina. Entonces estas lenguas son las lenguas que traen estas personas, son las que tienen a lo mejor mayor presencia en la actualidad, y que sí se hablan en la actualidad en la Argentina, digamos, por ejemplo, el coreano, el chino, el quechua boliviano, pero bueno, que al mismo tiempo es una lengua originaria que ya se hablaba antes de la llegada de los españoles en el actual territorio argentino, el guaraní, que también es una lengua que se hablaba en una gran extensión de territorio y que se habla, por supuesto, todavía en pero que bueno, tenía mayor presencia antes de la llegada de la colonización de los españoles. La lengua que traen los senegaleses, el wolof, bueno, y las distintas lenguas africanas que traen las recientes migraciones africanas también, como también distintas otras variedades de español de migraciones provenientes de países de Sudamérica. Bueno, tanto de estos otros países como Colombia o Venezuela, digamos, que traen a la Argentina. No es una lengua distinta, sino son otras variedades del español hablada en otras regiones de Sudamérica. Y entonces, bueno, decía antes, todos estos movimientos migratorios, ¿no? Los hablantes constantemente están transformando la lengua y hacen sus aportes a la posibilidad de utilizar distintas formas expresivas. En esta pantalla un poco fui agrupando distintas palabras que uno puede reconocer en las variedades de español actual que es de la Argentina, ¿no? Bueno, si ustedes los miran, a lo mejor algunos los pueden reconocer. Por ejemplo, el que está, a lo mejor este es el que menos está más invisibilizado, ¿no? Que es las palabras que provienen de la comunidad afrodescendiente, digamos, de la migración, de las migraciones forzadas me refiero, pero que han dejado su huella en el español, sobre todo rioplatense, palabras como mucama, mondongo, milonga, quilombo, que provienen de lenguas africanas. Aparentemente la mayoría eran de la familia bantú, pero no hay documentación sobre las lenguas que se hablaban en ese momento de la llegada de afrodescendientes a Argentina. Palabras como choclo, papa, cancha, chaco, papa, pampa, mate, pupo, son palabras que provienen del quechua y que utilizamos habitualmente. Algunas palabras están más incorporadas a la variedad estándar del español, como a lo mejor
papa o choclo, pampa, chaco, que son chaco, pampa, que son topónimos. Los topónimos en general reflejan mucho toda la presencia de las lenguas originarias en nuestro idioma, en el- en nuestras formas de habla, ¿no? En nuestras lenguas. Eh, pero otras tienen que ver más con, a lo mejor, con las formas de uso más informal, más afectivas, como por ejemplo decir pupo para referirse al ombligo, y también, por ejemplo, en el grupo de palabras que están agrupadas ahí en celeste, como decir capo, nono, grosso, gamba, gambetear, ¿no? Palabras que provienen del italiano y que caracterizan sobre todo la variedad rioplatense, porque el número de inmigrantes italianos en algunas regiones fue tan numeroso que han aportado muchas, no solo cuestiones léxicas. Yo acá en los ejemplos pongo sobre todo ejemplos de palabras, porque es lo más eh, evidente, lo que es más fácil de ver, pero también uno puede ver que las lenguas van cambiando y las variedades tienen que ver también con las formas de pronunciar algunos sonidos, con las formas de eh, la musicalidad que uno le da, lo que se llama la prosodia, la musicalidad que uno le da a la manera de hablar, ¿no? En el caso de la variedad rioplatense, por ejemplo, la prosodia del rioplatense es muy similar a la prosodia, a la musicalidad del italiano, y esto es algo que también han dejado estas migraciones, ¿no? Pero también si uno las mira, estas palabras son palabras que están asociadas al ámbito, digamos, de lo informal, de la informalidad, ¿sí? Uno dice laburo, fui a laburar cuando está utilizando un registro más informal. Generalmente hay una diferencia en el registro, o por ejemplo decir guarda para decirle a alguien que tenga cuidado, que quiere decir mirar en italiano, o para decir gambetear en el ámbito del fútbol, ¿no? Eh, y lo mismo, por ejemplo, un grupo de palabras que provienen del mapudungún, por ejemplo, pilcha, para referirse a la ropa, que alguien está empilchado, boldo, para referirse al té de boldo, laucha, gualicho, poncho, y también una serie de palabras que están ahí marcadas con un color marroncito, que provienen del guaraní, como ananá, pororó, ñandú, pirincho, para referirse a un pájaro, pero también para referirse cuando uno tiene un pelo de peinado o algo así, maraca, gurí o guriza, surubí, lo mismo, muchas de estas palabras también, ¿no? Cuando se refieren a la fauna, muchas palabras del guaraní se utilizan para referir a la fauna autóctona, porque era la manera en que se dice en guaraní, pero otras palabras también tienen que ver con el registro más informal, ¿no? Como decir gurí, gurí, bueno, gurí, guriza se utiliza en el campo, por ejemplo, pero pirincho también es una palabra que tiene que ver con un registro informal. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente cuando uno habla de diversidad lingüística no puede dejar de mencionar que existe un conflicto entre distintas variedades. Digamos, no todas las variedades eh, aparecen vistas en la sociedad de la misma manera. Hay variedades que se asocian con lo correcto, como yo decía antes, y hay variedades que se asocian con lo que es incorrecto o lo que es informal o que tiene que ver con el campo, digamos, con el área de lo grosero a veces, ¿no? Y esto no es casual, porque justamente esto tiene que ver con lo que los lingüistas llamamos ideologías lingüísticas, ¿no? Eh, digamos, los estados modernos han construido una idea de que debería existir cierta homogeneidad lingüística bueno, en un Estado-nación, ¿sí? Cuando se lleva adelante el proceso de construcción de los Estados-nación, cada nación intentó imponer una lengua y una variedad de una lengua, como la variedad, lo que se llama la variedad culta regional estandarizada, como la forma estandarizada, la forma que es neutra y que es la correcta y la que es la que se va a utilizar y la que se utiliza para el ámbito de la educación, para el ámbito de las instituciones, para los medios de comunicación, ¿no? Y otras variedades, ¿no? Y otras lenguas y otras formas de hablar que se asocian con la poca educación, digamos, con los sectores populares,
¿sí? Y esto no es casual, porque justamente este proceso político implica que generalmente que en esta construcción de los Estados-nación, la lengua que se impone como lengua nacional y lengua que después, durante el siglo, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en la Argentina, va a estar fuertemente, digamos, va a haber una política lingüística muy fuerte para justamente ante tanta diversidad, sobre todo también lo que tenía que ver con la todavía mucha presencia de las lenguas originarias y de las lenguas de migración, tratar de imponer una variedad culta regional que en nuestro país es la variedad que se utiliza, que utilizan los sectores intelectuales, económicamente poderosos, políticamente poderosos de Buenos Aires. Justamente el proyecto de Sarmiento, digamos, que fue el que desarrolló la escuela pública, universal, etcétera, pero que al mismo tiempo ese proyecto implicó una mirada que ya conocemos, digamos, de Sarmiento, donde había una división entre lo que era civilizado y lo que formaba parte de la barbarie. Entonces, lo civilizado era hablar como hablaban los porteños, y todavía existe esa ideología, fue tan fuerte, tan potente, y porque todavía persisten una ideología en general, política también, de centralismo de Buenos Aires con respecto a otras regiones del país, pero también incluso en el propio territorio de la región de Buenos Aires, donde hay muchísima diversidad, eh, digamos, un proyecto político que intentó, bueno, imponer esta variedad como la variedad civilizada, y todo lo que no correspondía con esa variedad como lo que era, formaba parte de la barbarie, ¿no? Entonces, por eso, tanto las lenguas, todo lo que tenía que ver con los orígenes eh, indígenas, como de los africanos, como también de las migraciones de determinados lugares, ¿no? Entre ellos también las variedades que hablaban los españoles que no correspondían con el castellano, también todo lo que tenía que ver con la lengua italiana, bueno, distintas formas que se veían como no eran cultas, no eran en el sentido culto, en el sentido de tener un conocimiento que es el conocimiento que vale, ¿no? En este sentido me parece interesante pensar en el concepto que propone Boaventura de Sousa Santos de eh, ecología de saberes, ¿no? Él propone que en realidad hubo toda una construcción ideológica política de desplazar del conocimiento como conocimiento válido, escolar, científico, todo aquel conocimiento que no se correspondiera con el conocimiento europeo, ¿no? Entonces, Argentina construyó todo, volviendo a nuestro país, digamos, intentó construir una identidad, un país sudamericano que era más semejante, digamos, a la tradición europea, y entonces en ese proceso eh, se buscó discriminar, ¿no? Y que todavía persiste, todo aquello que, no se, que se asociara con la barbarie, barbarie. Y esto es digamos, además tiene que ver con un pensamiento positivista de la época, muy relacionado con el racismo, donde todo digamos, quienes trabajan con, por ejemplo, con comunidades afrodescendientes dicen que en la Argentina ocurrió se llevó adelante un proceso de blanqueamiento en términos simbólicos de las poblaciones, ¿no? Ese blanqueamiento simbólico tuvo que ver justamente con este discurso racista, positivista, de creer que lo que es blanco, y también podríamos agregar patriarcal, digamos, eh, eh, se corresponde con lo que es el conocimiento válido, las formas válidas, eh, y aquello que tiene que ver con lo popular, que se asocia con lo morocho, con lo negro, digamos, toda esta idea de aquello que no es, este conocimiento es un conocimiento, se piensa como un conocimiento no válido. No válido. Boaventura de Sousa Santo eh, propone a través del concepto de ecología de saberes volver a pensar digamos, en la ciencia, en la educación y digamos, todo lo que tiene que ver con la construcción del conocimiento válido, volver a recuperar estos conocimientos que quedaron del otro lado de la línea, él dice abismal, ¿no?
el conocimiento abismal. Dice, bueno, todo eso que quedó del otro lado de un conocimiento que no es importante, que no aporta, que es primitivo, digamos, volver a recuperarlo, porque en realidad eso tuvo que ver con un proceso colonizador, con una colonización epistémica, digamos, y también lingüística, por supuesto. Entonces, bueno, ¿por qué digo que esto tiene que ver también con la discriminación? Porque justamente uno puede pensar que, digamos, la discriminación no tiene que ver solo con, digamos, uno podría pensar en una semiótica de la discriminación, ¿no? Donde la discriminación justamente de esta clasificación de lo que es civilización o barbarie está asociado no solo con las cuestiones físicas, ¿no? El color de la piel, que es lo que tradicionalmente se cree, o sea, se lo asocia, digamos, sino también con una serie de índices que van construyendo una especie de semiótica de la discriminación, ¿no? Entre ellas, la lengua que uno habla, pero la manera en que uno habla, la manera en que pronuncia un sonido, la manera de los gestos, digamos, los gestos que uno hace, también forman parte de esa semiótica de la discriminación, digamos, fundamental, junto con otras cuestiones, como la ropa que uno usa, la manera de mover, digamos, la manera de cómo uno expresa a través del cuerpo, los olores, ¿no? Los olores, sí, los gustos con respecto a la música, con respecto a bueno, lo que uno hace cotidianamente, ¿sí? Una serie de elementos que forman parte de esta semiótica de la discriminación, y entre ellas, por ejemplo, la lengua, y elegí esta declaración de un estudiante de una escuela primaria de adultos, en la que después les voy a contar, trabajamos en un proyecto, donde por ejemplo él dice, bueno, en Paraguay se usa la elie, dice él, ¿no? No sé quién dice mejor, pero si pronunciamos la elie o la y como nosotros la pronunciamos, nos discrimina. Esto fue tomado en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, donde justamente un migrante paraguayo expresa cómo él se siente discriminado cuando pronuncia este sonido que es muy digamos, que refleja la variedad rioplatense, que es la Y, ¿no? Y que, bueno, que también forma parte de esta cuestión bueno, de cómo se clasifican las distintas formas de habla. Bueno, entonces, ¿cómo pensamos desde una nueva perspectiva justamente que cuestione y que considere lo que llamamos la ecología de saberes, la ecología de las formas, la ecología lingüística también? Podemos decir que hay dentro del marco internacional nuevas formas de pensar, digamos, de valorizar la diversidad lingüística a nivel internacional. Hay dos hechos que son importantes. Uno es la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos y esta incorporación del concepto de derecho lingüístico, ¿no? Que se celebró en Barcelona en el año 96. ¿No? A partir de los años 90 empieza a haber todo un movimiento que tiene que ver no solo con intelectuales y con instituciones internacionales, sino también digamos, con movimientos, por ejemplo, de pueblos originarios en distintos lugares del mundo, que reclaman por el derecho a conservar las propias formas de hablar, las propias lenguas maternas. Otro hecho importante es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se celebró en París, también fue una convención organizada por UNESCO en el año 2003, y que incorpora este otro concepto, que es el concepto de patrimonio inmaterial, o el pensar la lengua, ¿no? Como un patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque cada lengua expresa algo que, no, digamos, cuando una lengua, también esto tiene que ver con que en los años 90 se llama la atención sobre, a medida que avanza la globalización, se va uniformando cada vez más el mundo, digamos, ¿no? Hay lenguas que se van posicionando como lenguas hegemónicas a nivel mundial, y en detrimento de lo que se llama pequeñas lenguas, no porque las lenguas sean pequeñas pequeñas en el sentido de que tengan pocos hablantes o que están en una situación, digamos,
que tengan distintas posibilidades de expresión, sino porque hay este otro concepto que utilizamos, que es el de minorización. Son lenguas que están en situación de minorización, es decir, están vulneradas por lenguas hegemónicas que van ocupando cada vez más espacios, ¿no? Entonces, ante este hecho se llama la atención sobre la necesidad de implementar medidas que de alguna manera conserven, ¿no? Que permitan a esos hablantes, que justamente pensándolo como un derecho, ¿no? El derecho a poder conservar la lengua, de utilizar la lengua que es lengua materna de cada ciudadano en cada lugar del mundo. Bueno, porque además justamente las lenguas son inseparables de las identidades culturales e individuales también, ¿no? Con respecto al marco nacional, hay la Ley de Educación Nacional del año 2006 y la Ley de Migraciones, también dan un marco para pensar la educación distinto, pero bueno, voy a avanzar por cuestiones de tiempo. Entonces, bueno, desde esta otra perspectiva de pensar a las lenguas como un derecho, las lenguas maternas, y de pensar a las lenguas como un patrimonio intangible de la humanidad, quería contarles un proyecto de extensión que hemos desarrollado junto a un equipo de docentes, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, que fuimos desarrollando en distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, en la región sur de la ciudad de Buenos Aires, Barracas, Nueva Pompeya, Flores. Yo voy a contar en particular una experiencia que desarrollamos en Barracas. Entonces, en esta escuela en particular, que está ubicada en la Villa 2124 de la ciudad de Buenos Aires, en particular hay una población importante de hablantes de guaraní paraguayo, por una demanda de los docentes y de los directivos. Empezamos a trabajar con el equipo en colaboración con los docentes y los estudiantes de la escuela, distintas actividades que buscan partir de la valorización de las distintas formas de habla de los grupos, digamos, porque bueno, justamente también pensando en que hay un impacto en la subjetividad de las personas, digamos, hay una desigualdad en el sentido de que si la lengua estándar es la variedad culta, que es la que se enseña en la escuela, es la variedad que está asociada a la lengua materna de un grupo, un sector de la sociedad relacionados con digamos, los sectores más pudientes de la población, y estas otras variedades no son consideradas las variedades digamos, correctas o habilitadas dentro de la escuela, hay una desigualdad de base, ¿no? Por la cual un estudiante que habla una variedad distinta a la que se considera la variedad estándar regional, tiene que hacer un mayor esfuerzo para justamente primero aprender esa otra, que en algunos casos no solo es una variedad, sino que es una lengua distinta. Entonces, la idea es partir del conocimiento de las distintas formas de habla de los grupos. Entonces, en este caso yo voy a contar una experiencia que tuvo que ver con la elaboración de un vocabulario temático bilingüe, perdón, era multilingüe inicialmente. En el grupo había estudiantes que hablaban, originarios de Paraguay, que hablaban el guaraní paraguayo, había familias también de origen boliviano, con estudiantes, aunque eran una minoría, que no hablaban el quechua en la casa, pero sí los padres hablaban el quechua en la casa. También había estudiantes de República Dominicana y estudiantes argentinos, pero que a su vez provenían de distintos lugares del país. Entonces había una variedad de distintas, no solo lenguas, sino formas de hablar. Entonces la experiencia un poco propone, digamos, organizar en distintas etapas. Una tiene que ver con las cuestiones de actividades que tienen que ver con disparar la reflexión sobre la diversidad cultural y lingüística.
Esto lo hacemos a través de algún video que muestre la diversidad. Por ejemplo, habíamos utilizado un video de la canción de Calle 13 Latinoamérica, donde aparece en el video distintas regiones de Latinoamérica, aparece distintas lenguas como el quechua, y el portugués y el español. Hay una segunda etapa que es el diseño colectivo del proyecto, o sea, tratamos de pensar siempre desde una perspectiva participativa, donde los estudiantes, junto con los docentes, y en este caso el equipo, íbamos pensando qué podíamos elaborar que diera cuenta de esa riqueza expresiva, en este caso en el grupo del curso, en los cursos de esta escuela. Ahí surgió el proyecto del vocabulario temático bilingüe, una serie de actividades exploratorias, bueno, ahí voy a empezar a mostrar, donde justamente, bueno, como en este caso era un vocabulario, lo que hicimos fue explorar, bueno, qué era un vocabulario temático, qué diferencia había con respecto a un diccionario, bueno, cómo se organizaba, cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Otra etapa que tenía que ver con la recolección de la información, entonces ahí lo importante era que cada estudiante aportara su conocimiento y el conocimiento de las familias. Me parece que en el contexto del aislamiento, de la pandemia, donde cada estudiante está en su casa, y los docentes también, me parece que ahí se puede explotar esto de recopilar qué es la historia lingüística de la familia, por ejemplo, bueno, qué lenguas se hablan en la familia, y qué lenguas hablaban los abuelos o los bisabuelos, y las distintas maneras de expresarnos, que quizás son distintas a las de otros grupos, de otros integrantes del curso. En este caso, fuimos recolectando palabras que provenían del quechua, del guaraní, y de la variedad de español dominicana, ¿no? Porque había estudiantes dominicanos también, entonces también incorporamos esa variedad. Los estudiantes después fueron grabando, no solo eran las palabras que las íbamos anotando, sino también se grababan para saber cómo se escuchaban esas distintas maneras, cómo se escuchaban las distintas lenguas o las distintas variedades. Y lo que es importante es que este proyecto, que esto es algo que hablábamos con los docentes, que era importante que el proyecto tuviera un producto final. En nuestro caso, el producto final fue la elaboración de un vocabulario que en un inicio fue un vocabulario elaborado en un PowerPoint, que tenía audio y se podían escuchar, porque eran, digamos, los recursos que teníamos. Después conseguimos recursos para poder hacer una publicación de un vocabulario, pero digamos que eso se puede adaptar a las posibilidades de cada grupo, ¿no? Siempre hay herramientas tecnológicas que nos permiten armar cuestiones, bueno, por ejemplo, en un PPT, armar un vocabulario con las distintas palabras, organizadas por campos semánticos, con las grabaciones de cómo sonaba cada palabra, las ilustraciones que en muchos casos hacían los estudiantes, etc. Esto, por ejemplo, es uno de los campos semánticos que eran los espacios de la casa. Fíjense que las fotografías están tomadas del propio barrio, de los estudiantes, ellos tomaron las fotos, una casa y, bueno, los distintos elementos que puede haber en una casa en el barrio. Bueno, y eso es un poco, digamos, la propuesta que tiene que ver más con lo educativo. Quizás hay algunas cosas que me quedaron por decir, pero bueno, ya estamos en la hora de cierre. Lo que es importante es que, bueno, pensar esto para retomar un poquito digamos, que cada grupo es distinto, las variedades no tienen que ver solo con regiones, sino también con grupos culturales, que pueden ser muy particulares, o sea, por ejemplo, las variedades no tienen solo que ver con cuestiones de migratorias o cuestiones de las lenguas originarias, pero también pueden tener que ver con distintos grupos sociales. Por ejemplo, no sé, hay experiencias que tienen que ver con poesía tumbera, o bueno, donde uno, digamos, se valoriza las maneras de expresarse, las formas de habla, las variedades que se hablan en el ámbito de las casas, porque lo importante es que la educación parta de valorizar lo que los estudiantes traen y no adoptar una mirada prescriptiva sobre la lengua. Por supuesto que se parte de ahí para también tener en cuenta que es necesario aprender la variedad estándar, porque es la variedad que le va a permitir a cada estudiante
sin desconocer que eso existe y que eso es lo que le va a permitir acceder a distintos niveles de la enseñanza y ámbitos de lo público, pero que eso no implique, de alguna manera, uno todo el tiempo maneja distintas variedades y distintos registros, y la idea es enseñar la lengua, enseñar la lectoescritura y enseñar desde esa distinción, ¿no? De los distintos, como hay distintas maneras de hablar según los ámbitos, según, y qué quiere decir, digamos, por qué uno elige una manera y no otra, y qué cosa expresan las palabras, algunas palabras que no expresan otras, porque a veces uno dice, bueno, se me ocurre ahora decir laburar y no trabajar, digamos que no es lo mismo decir una cosa que otra, por utilizar un término que está bastante extendido, y bueno, y cuando uno lo elige, y lo elige en un ámbito, es porque quiere transmitir, digamos, algo, un plus de sentido que no transmite la palabra trabajar, por ejemplo, ¿no? Bueno, les agradezco mucho, espero que les haya servido bueno, estos temas sobre los que hablamos. Antes de despedirme quería contarles cuáles son las otras actividades que van a tener lugar en el ciclo de capacidades de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, el martes 21 a las 19 horas va a haber una capacitación sobre literatura y ciencia. Mateo Niro conversa con Betina González. También se va a transmitir por aquí, por el Facebook de la Biblioteca del Congreso. El jueves 23 a las 16 horas se va a dar la capacitación sobre comunidades educativas, herramientas TIC para el diseño de contenidos virtuales, para la escuela en casa, también por el Facebook de la Biblioteca del Congreso y Contacto Ciencia. Bueno, eso es todo, muchas gracias, espero que les haya servido.